Hay trayectorias que no empiezan con un cargo, empiezan con una convicción. La de Dolores Padierna comenzó mucho antes de la tribuna, antes del micrófono, incluso antes de la política formal. Comenzó con una pregunta incómoda: ¿por qué las cosas son así y por qué no pueden cambiar? Hoy en Mujeres Imprescindibles del Parlamento Mexicano hablamos con una mujer que no llegó a la izquierda, se formó en ella. Ya está con nosotros la diputada Dolores Padierna. Bienvenida nuevamente, Dolores. Gracias, Erika. Estoy muy emocionada de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, créeme que yo más, bueno, hay que retomar un poquito. Hace 5 años estuviste con nosotros y en 5 años han pasado muchas cosas. Muchísimas, muchísimas. Pero aquí estamos trabajando tú y yo. Exactamente. Hay que dar gracias por eso. Así es. Y bueno, retomando un poco, me acuerdo que Dolores Hidalgo es como, tiene un significado especial para ti, que me gustaría retomar un poquito para la gente que apenas está viendo esta emisión. Pues que me llamo Dolores por haber nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia. Y eso también en mi vida me ha marcado porque, por ejemplo, pues una personalidad de allá es José Alfredo Jiménez. Yo canto rancheras, no canto mal las rancheras. Literal. Y sus hijos me buscaron justo cuando estaba aquí de legisladora. Le hicimos un gran homenaje a José Alfredo. Pude visitar su casa y la casa de acá en México. En fin, Dolores Hidalgo no solo es el padre de la patria, ahora tienen unos viñedos entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Es como una zona de viñedos. Cuando yo era pequeña, había uvas, había parras, pero y era algo muy común y se desaparecieron con el tiempo, y ahora la propia tierra como que tiene memoria y otra vez floreció las parras, los vinos, y son buenísimos, de verdad. Sí, hay que visitar sin duda. Visiten Dolores Hidalgo. Además ya es una gran ciudad, tiene hoteles, tiene unos balnearios hermosísimos, de verdad. Ha crecido mucho. Oye, Dolores, y bueno, hablando de un poquito, resumiendo como de tus inicios en cuanto a tu familia. O sea, fuiste una niña muy feliz, muy inquieta. Sí. También el tema de la educación, obviamente, es inherente a ti, ¿no? Entonces, compártenos un poquito. Bueno, Guanajuato es mi tierra. Lástima que esté hoy como está, pero cuando yo era pequeña era realmente una maravilla. Nosotros éramos de una familia muy humilde, pero nunca tuvimos hambre, llamémosle así, porque teníamos una especie de huerta, un corral con animales, gallinas, guajolotes, teníamos una vaca, unos puercos, me acuerdo. En fin, huevo, carne, leche, nunca nos faltó. Y fresco. Y muy fresco. Había en el centro un árbol de naranja, un manzano, teníamos aguacates. Creo que yo cubrí mi cuota de comer aguacate porque nos los daban a la menor provocación. En fin, una niñez sin tanta batalla, porque teníamos una casa y teníamos alimento. Y la educación, a mí me tocó ya más tener que viajar a Irapuato, donde había una escuela de monjas, y en León, que terminé mi secundaria, era con el padre Lira. Era una mezcla entre lo público y lo religioso. Sí. También porque mi mamá y mi papá eran así. Mi mamá profundamente religiosa, mi papá también, pero era más patriota, más del sector público, más abierto a la política. Mi mamá no. Con el tiempo, luego mi mamá, cuando fundamos el PRD, ya mi mamá fue muy política, le gustaba estar en los mítines, me acompañaba a varias partes, en fin. Pero la educación, digamos, inicial, yo estuve tanto en públicas como en privadas. Acá hice la normal, también en una privada, porque si tú empiezas con privada, luego ya no te admiten en las públicas. Y tuve que estudiar en la normal,
Ignacio Manuel Altamirano, le decían la normalita, pero la verdad, el director de esa escuela era Jesús López Inclán, un filósofo, un poeta, un escritor, una gente muy estudiada, ¿no? Yo digo que yo siempre he tenido muy buena suerte de que he estado con gente que enseña, de la que aprendes, de la que abrevas, de la que te forjan, y eso es algo sumamente importante. En la primaria, podríamos decir, yo encontré maestros maravillosos que me enseñaron muchas cosas y los recuerdo muchísimo. No sé, yo les perdí la pista, no sé si vivan o no, pero les voy a agradecer eternamente mi formación, mixta también, porque cuando uno aprende de todo es mejor que tener un solo canal abierto, ¿no? Sí. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y haciendo porque bueno, podríamos hablar, la verdad es que todo el programa de un poquito de tu trayectoria, ¿no? Pero porque es gigante, es larguísima, pero haciendo como, digamos, un resumen de los momentos más importantes en tu trayectoria política, ¿cuáles resaltarías? Pues los arranques de la política para mí fueron muy importantes, porque yo me enfrenté a la política o me encontré con la política. El sismo de 1985 lo cambió todo. No hubo Estado, hubo comunidad. Entre escombros, madres, niños y miedo, Dolores entendió que organizar también es resistir. De ahí nació una certeza que la acompañaría siempre. Los derechos no se piden, se construyen. La primera vez que llegué a una escuela primaria a ser maestra, acababa de cumplir 18 años, creo que me confundí ahí con los de sexto, y luego como estoy chaparra y flaca, de verdad, pero fue para mí muy bueno porque iba llegando y nació el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo dije, voy a ver de qué se trata, y me atrapó el movimiento sindical. En esas estaba, apenas aprendiendo, cuando lamentablemente en la ciudad viene el terremoto de 1985, que marcó mi vida, porque pues de no tener casa y de salvar la vida, me volví dirigente, porque el gobierno nunca llegó, no estuvo. ¿Quién? Pues nosotros. Entrar a ayudar a la gente, buscar agua, buscar lonas, cobijas. Yo me dediqué a los niños, me acuerdo muy bien, conseguir agua, leche y cobijas, sobre todo para los niños y las niñas. Y ya de ahí entramos a formar la Coordinadora Única de Damnificados con otros muchos dirigentes. Yo me abocaba más a las mujeres, a los niños y desde luego a conseguir vivienda. Y después, pues más adelante, eso me ayudó mucho para que cuando se formó el movimiento con el ingeniero Cárdenas, que era el Frente Democrático Nacional, nos buscó y dijo, vénganse, vamos a conseguir el poder en México. Y dije, ¿cómo? ¿Qué es eso? Vámonos con el ingeniero Cárdenas, ganamos la presidencia, no la tuvimos, pero la ganamos. Esa campaña para mí fue extraordinaria, porque pues me enseñó muchísimo y me ubicó no solo en el terreno de lo social, que ya lo traía, sino de lo político. Entonces, aprender política con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue una gran escuela. Y luego vino que mi partido, cuando lo fundamos el partido en el Zócalo, que desde 1968 la izquierda teníamos prohibido entrar al Zócalo, y ahí lo fundamos. O sea, fue algo muy bonito también. Todo fue como muy, pues es que yo he formado parte de la historia de la democracia en México. Justamente. Y he estado en momentos cruciales de la historia, digamos así. De ahí me hice diputada local y fue después que me hice diputada federal. Ser mujer y hacer política no era aceptable ni siquiera en casa. Dolores fue llamada exagerada, rebelde, incómoda. Luchó no solo en las calles, sino en la mesa familiar, defendiendo su derecho a participar, a opinar, a decidir.
Hoy esa historia dialoga con millones de mujeres que siguen rompiendo silencios. Cuando entró Ernesto Zedillo a la presidencia de la República, yo era por primera vez diputada federal, pero fue los tiempos del Fobaproa, fueron tiempos muy rudos, muy rudos. Yo, como economista ya titulada para entonces, estudié en la UAM, una escuela extraordinaria con maestros gigantes de la economía. Y ahí también, pues, todavía veo a mis maestros, de los que aprendí muchísimo, pero ya en la Cámara, pues, había que entrarle a la economía. A mí se me daba fácil la economía, era el Fobaproa, toda la política monetaria, había que entrarle a explicar el fenómeno desde la teoría y desde la práctica. Entonces eso fue muy bonito. Ya luego me hice senadora y otra vez diputada. Dolores fue madre joven y aprendió algo que pocas veces se dice en política: no hay manual para conciliarlo todo. Hubo pausas, ajustes, renuncias temporales, pero también hubo una red de mujeres sosteniendo a otras mujeres, porque ninguna llega sola. Y fíjate, porque ya casi llegamos a donde quiero llegar, de qué ha pasado de ahí en adelante, ¿no? Pero haciendo ahí una pausa en cuanto a tu vida personal, me encanta además tu historia de amor, porque es eso. Entonces, que tu esposo era tu profesor, así lo conoces, se casan, bueno, tienen sus hijas, que cuando, me acuerdo en pandemia, que fue cuando nos tuvimos la oportunidad de platicar, bueno, una de ellas está haciendo su maestría, ahorita pues ya obviamente ya la terminó, música, otra artista plástica, tu nieto que ya creció, o sea, es todo como que ha sido. Y desde ahí, que fue 2020 para acá, bueno, estuviste en la mesa directiva como exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado de 2020-21 hacia acá? O sea, bueno, que todo lo anterior que andaba platicando sirvió para tomar el poder, para llegar a la presidencia de México, para culminar uno de los sueños más grandes que he tenido, que es que el presidente de México fuera el licenciado López Obrador. Él, al llegar a la presidencia y yo estando en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues pasé al otro lado. No es lo mismo ser borracho que cantinero, dicen. Pasé del otro lado y me coloqué en un punto muy importante de conocimiento también del otro lado, de qué es estar en la Cámara de Diputados en mayoría, tomando las decisiones del país, ya no son las tuyas, de tu partido, es el país el que va a pasar por ti, hay de ti si te equivocas. Entonces había que redoblar el estudio, fijarse en cada palabra, cuidar el trato a los demás, cosas que pues durante 40 años de lucha no eran tan importantes ni tan relevantes, ahora lo eran. Cuidar el lenguaje, cuidar todo. Y mi esposo pues ha sido inherente a mi vida, lo conocí de estudiante, era mi maestro, es de los maestros que sigo viendo. Exactamente, no, pero además me encanta porque me acuerdo que platicábamos y te decía, fue el maestro que dijo, te echó el ojo y tú a él, y fue de, ok, ya está. Eso de que haces clic con una persona, más allá de que pues te enamoras, que por supuesto, haces clic en muchas cosas. Como equipo, porque ustedes son un gran equipo, han sido y son un gran equipo. En muchísimas cosas, desde el movimiento sindical, el repartirnos el trabajo, tú acá, tú allá, vamos ayudarse, coordinándonos, ayudándonos mutuamente. Y pues mis hijas, ¿no? Mis hijas ya están muy grandes, pero una, la que estudia música, René compuso una canción muy bonita, que es dedicada a la vida, de que naces a que te haces viejo, él reflejándose él. Y mi hija, la música, le puso música y la hizo una canción, un bolero muy bonito, que ahora en su cumpleaños le vamos a cantar. O sea, nadie la ha escuchado aún.
No creo que sea pública, nosotros ya la escuchamos, ya mi hija la canta, su esposo además es otro músico que toca la guitarra. Ellos la hicieron una canción de verdad, un bolero muy bonito. Y la vamos a cantar el sábado. ¿Ya? Sí, sí. La otra es una plástica, una artista plástica, pinta de manera maravillosa. Hace poquito, apenas en diciembre, platicábamos, me decía, me están invitando a París a exponer mi obra, mamá, ayúdame. Claro que sí. Ay, qué lindo. Pero ella misma, en fin, sigue trabajando, sigue produciendo, cayó en la cuenta que no hay que dejar de trabajar nunca. Claro. Y que tiene que seguir produciendo obra, y me enseñó sus bocetos de lo nuevo que viene, de lo que quiere exponer. Wow. Y realmente me encantó. Le dije, a mí me apartas, cuando hagas esta, me Claro, la apartas, porque claro. es una muy, muy bonita pintura. En fin, y mi nieto, pues ya tiene 6 años, Sí. está en primaria, ya habla inglés. Ay, no, que recordábamos que apenas dice uno, empezaba a caminar. Qué rápido va la vida. Sí. Y sí, pues ahora la tecnología y otra, está en una muy buena escuela y se ve que lo tratan de maravilla. Y Es te un sigue niño, trayendo loca, además. es el amor de mi vida. Ay, qué bonita, Dolores. Sí. Oye, y haciendo porque justamente me acuerdo también, a ti te tocó en toda esta trayectoria de política ver de todo, desde aquel pasamanos, cuando un nuevo presidente, Sí. ¿no? Que me acuerdo que tu abuelo, Mi papá tu me papá llevó te llevó al besamanos. al besamanos. de- Entonces, ¿cómo ha cambiado? Porque bueno, claramente ha Sí. cambiado, pero si tú te sales tantito y observas como la trayectoria de Dolores, ¿no? ¿Cómo ves que ha cambiado la política, los usos y costumbres como este de besamanos, el hecho de que en algún momento no había ni baños para mujeres en San Lázaro y ahora hay una presidenta mujer, ¿no? Así es. O sea, hay 250 mujeres diputadas, 200, o sea, ¿cómo ha cambiado Sí. todo desde tu perspectiva, desde lo que Sí. has vivido? ¿Cómo lo has vivido, estos Bueno, cambios? es un cambio, una transformación profunda que, como es pacífica, va poco a poco, y hasta eso en 7 años hemos hecho muchas cosas. La docencia no fue un escalón, fue una vocación. Formada como normalista, economista por la UAM, Iztapalapa y profesora durante casi 2 décadas, Dolores entendió algo fundamental. Educar es formar ciudadanía. Pero ha cambiado muchísimo la política. Para empezar, nosotros concebimos la política, nosotros y nosotras, concebimos la política para la gente, el servicio al pueblo, el que la política pública, el presupuesto de la nación, las decisiones, las leyes, todo tengan como centro el bienestar de la gente. Entonces eso ya lo hace muy diferente. Antes, que era diputada de minoría, pues sufría porque había que ver perder los argumentos que uno daba, no porque eso le va a dañar al país, no porque eso le perjudica al pueblo, no subas las tarifas, no hagas impuestos de esa manera, no privatices la riqueza nacional. Era ver derrota tras derrota. Y hoy, ahora sí que no hay tiempo que perder. Entre más pronto podamos recuperar lo recuperable, adelante. Y bueno, hoy me toca legislar de mayoría para recuperar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, como empresas públicas. Hoy me toca legislar un presupuesto en favor de la gente. En 2026 tendremos 1 billón de pesos que acabamos de aprobar para los programas de bienestar de la gente. Aprobamos una reforma constitucional que establece el aumento de salario año con año. Gracias a eso, en un sexenio sacamos de la pobreza a 13.5 millones de personas, y la presidenta daba las cifras del Banco Mundial, cómo eso ha permitido ensanchar la clase media y achicar los pobres. La clase media en el 2018, cuando entra el presidente López Obrador, era de 27%. Hoy
es de 40% la clase media. Es un logro, Y si hablamos de otras cosas, la paridad se nos negó. En la última reforma que hubo, porque no ha habido otra, fue en 2014. La iniciativa era, todo el Estado se hace paritario. No nos lo dejaron hacer, las mujeres traíamos esa iniciativa. Y solo quedó las cámaras del Congreso, el Poder Legislativo, será paritario. No lo fue porque avanzamos muchísimo, pero todavía en la legislatura 64, que fue la primera con el presidente López Obrador, faltaban 2 o 3 mujeres para ser completamente 250. Sí. Hoy tenemos una presidenta de México, hoy acabamos, a iniciativa de la presidenta, que haya paridad en todo el Estado mexicano. No, fue con López Obrador, pero ella se abocó también a ver municipios, aguas con los ayuntamientos que también deban ser paritarios, aguas para que también la Fiscalía, el Poder Judicial y otros tengan la obligación de ser paritarios. Digamos que hemos avanzado años luz en muy poco tiempo, sí. Y la presidenta es una mujer sorprendente, porque creo que al combinar la política con la ciencia y toda su formación de izquierda, le ha ayudado mucho al país. Para empezar, la ciencia tiene método, ya no es a ver qué te sale, no, sí. Es un método científico que va a dar resultado. Sí. Entonces, una mujer de resultados. Y estructura, en ¿no? todo, un pensamiento muy estructurado y ahí están los resultados. Oye, lo más difícil era la seguridad y ve. No, y además también el ser mujer, ¿no? Como que traer esta visión femenina. Sensible. Pues sí, es como, sí. En tu opinión, ¿qué diferencia, tú viéndolo desde las entrañas, digamos, ¿no? Sí. Del legislativo, de todo esto, qué diferencia hay entre una dirigente mujer a un hombre? Bueno, mucha. En primer lugar, porque a la presidenta Claudia Sheinbaum, como a mí, como a ti, a todas las mujeres, estemos donde estemos, nos ha tocado la vida ruda, muy ruda, porque uno, si quiere sobresalir, tienes que trabajar el triple para estar en el mismo lugar. Pero además, debes de atender la casa, debes de atender la familia, debes de ver que haya de comer, que haya todo, sí. Y dormir y arreglarte y todo. O sea, nos toca lo más rudo, lo más difícil, pero eso nos ha forjado también. Ella se ve una mujer forjada en la lucha de izquierda y ruda, difícil, pero eso también hace que la política lleve la sensibilidad y ver a las mujeres en todo su contexto, no solamente en lo que les corresponda hacer, el magisterio por un lado, las científicas por otro, no. Le ha tocado a ella esta visión integral de la política y nos está yendo muy bien con ella. Llevamos un año muy contentas, la verdad. Que antes de llegar de nuevo a diputados, bueno, pasaste por la SEP, hablando del 21 para acá, ¿no? O sea, por la SEP, ¿qué resaltarías, digamos, de estos 5 años? Muchísimo, porque, bueno, en la legislación, digamos, el presidente no tuvo mayoría calificada, las reformas constitucionales costaban mucho trabajo, pero se hizo la reforma educativa. Por tu pregunta, saliendo de ahí me fui a la SEP. Exacto. Como coordinadora de enlace legislativo, nada más. Entonces me tocaba ver que la Ley General de Educación que nosotros hicimos pudiera estarse armonizando en todas las constituciones de los 32 estados de la República y que las decisiones del Congreso pues siguieran abonando a lo más bonito que viví en el breve tiempo que estuve en la SEP es ver en qué consiste la nueva escuela mexicana y ver nacer los libros de texto con la nueva escuela mexicana, como el nuevo plan de estudios que se empezó a implementar apenas hace un año, o 2 años, es muy poquito. Empezamos en 2022, pero reciente, sí. Pero es muy reciente. Y
eso lleva tiempo. Claro. Apenas nació, apenas se está forjando, pero yo le agradezco a la entonces secretaria Leticia Ramírez Amaya que me haya invitado, porque también vivimos muchas cosas en las escuelas, con el magisterio y pues ayudar a entender la nueva escuela mexicana, que un plan de estudios es la niñez, es lo más delicado, entonces hay que hacerlo muy bien. Claro, no, completamente. Y ahora que estás acá, ¿qué viene para ti? ¿Cuáles son tus pues, objetivos, bueno, la causa, me queda claro que las causas siempre van a ser las mismas, ¿no? Pero, ¿qué traes ahí en el radar para como puntos importantes? Voy comenzando la primera legislatura con la presidenta y la primera vez en la historia que somos mayoría calificada la izquierda. Pero ves, otra vez estás en un punto, en un momento de la historia. Bueno, sí. Sí, porque es la primera vez que somos mayoría calificada. Sí. Entonces, el tiempo apremia. Ahorita ya hicimos, digamos, el marco constitucional de la Cuarta Transformación en una gran parte. Siempre va a hacer falta, porque nuestro método ha sido el pacífico, una revolución pacífica. Entonces vamos conforme podemos ir avanzando. Y de ahí toda la legislación secundaria. Ya avanzamos, pero falta mucho tramo y esta legislatura tenemos que concluir con toda la legislación secundaria de toda la constitucionalización que hicimos de la Cuarta Transformación. No son enchiladas, son cosas muy profundas, muy delicadas, que tenemos que ver a detalle. Yo a veces y caí en la cuenta que no me había interesado en los medios porque andaba siempre viendo los detalles. A veces los detalles te dicen muchísimo, no se nos vaya a pasar algo, en fin, a eso me dedico. Soy legisladora nata y quisiera que las leyes que estamos haciendo las conociera todo el mundo, todo México. Y bueno, eso es algo de lo que me voy a detener estos 2 años, en que se conozcan las grandes leyes, las grandes transformaciones que estamos haciendo y terminar bien. Hoy Dolores Padierna es diputada federal y una de las figuras clave en la organización legislativa de Morena. Su trabajo actual incluye reformas en vivienda, agua, educación y regulación de nuevas tecnologías. No como improvisación, sino como resultado de décadas de formación política. Empecé siendo vicepresidenta de la mesa directiva, pude presidir la mesa directiva mucho tiempo. Hoy soy vicecoordinadora de Morena, del partido más grande de México, y es la primera vez que soy vicecoordinadora también. ¿Qué se siente, Dolores? ¿Te emociona? Me emociona, me responsabiliza muchísimo y desde luego me ha obligado a ser una Dolores muy responsable, muy estudiosa y también muy solidaria con todas mis compañeras, sobre todo, y con mis compañeros. Pero soy una vicecoordinadora para ayudar a mi grupo parlamentario, a mí, este grupo que está haciendo historia y que realmente me enorgullece estar en este grupo parlamentario. Oye, y que además, complicado preguntarte a quién admiras, a quién pues de políticos. Sí, es que pienso y digo, madre de Dios, ¿a cuánta gente? No, a los que admiro y ahí no hay nada que pensar. Siempre será al presidente López Obrador, mi admiración eterna, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella y yo fuimos compañeras de partido, pero verla como presidenta es una admiración la que le tengo. Entonces la admiro profundamente a la presidenta. Ok, no, padrísimo, padrísimo. Sí. Y en febrero, hablábamos de febrero, que será un mes importante por lo que vienen las reformas. ¿Qué nos puedes comentar? Viene la reforma electoral. Nada más. Cabe señalar, no hemos movido ni una coma de todo el modelo electoral mexicano. Vamos ahora a eso, a entrarle a la política, a los partidos, porque hay mucho que corregir.
La política, el sistema de partidos ya dio de sí, ya está rebasado. Tenemos que darle su papel protagónico, de protagonistas, a la gente, a la ciudadanía. Tenemos que fortalecer la consulta pública y todo lo que es las herramientas democráticas de participación ciudadana. Eso debe de tomar una gran relevancia. Tenemos que ir avanzando para que la ciudadanía, únicamente el pueblo de México, sea quien decida quién gobierna, quién legisla, quién está en el Poder Judicial, sin meterse las cúpulas de los partidos u otras instancias. La gente va a tomar un gran protagonismo en la reforma electoral. Oye, ahí me viene de inmediato el pensamiento, el reto será que la gente se involucre, ¿no? ¿Cómo hacer que la ciudadanía participe, se involucre, esté enterada, o sea, que realmente participe? Sí. Bueno, ahorita participó mucha gente en los foros estos que organizó la presidenta con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Participó mucha gente, tanto vía virtual como presencial. Y esa es la iniciativa. Me pregunta, ¿qué tiene? No la conocemos, porque viene de la gente. Lo que hizo la comisión que preside Pablo Gómez es, pues, ponerlo todo eso en blanco y negro, y la vamos a conocer apenas en la segunda quincena de enero, y será el 1 de febrero que se instala el periodo ordinario de sesiones, la prioridad de prioridades. ¿Cómo la va a conocer la gente? Si ustedes nos entrevistan, ahí vamos a explicar los medios de comunicación, y nosotros en la calle, en las asambleas, es la única manera de hacer que la gente se involucre. Y que realmente sí, porque si no se involucran, pues al final puede estar todo ahí, pero... Exacto, tienes mucha razón. La participación, ¿no? En eso no había pensado, pero voy a pensar. El reto, yo lo pienso como el reto de que de verdad la gente diga, claro, yo sé quién es, o sea, qué ha hecho tal, voy a votar por esa persona, ¿no? Pero se trata de que la democracia, la política le cueste menos al país, abaratar las elecciones, reducir el financiamiento a los partidos, achicar las cámaras para que no cuesten tanto al país. Fundamentalmente es por eso. No es para quitar plurinominales, no. Va a haber plurinominales, pero electos por la gente. La gente va a votar, Erika, tú queremos, por nombre y apellido. Exacto. Y si logra un lugar preponderante para estar de plurinominal, no ganó el primer lugar, pero sacó mucha votación, pero la gente votó por ella. Es que la lista la hacen las dirigencias del partido, de los partidos, y la gente no conoce esas listas, se publican, pero ni hacen campaña, la gente no los conoce, nunca van a territorio, entonces la gente ¿cómo va a votar por ellos? Eso es lo que queremos modificar, que todo el que llegue a las cámaras provenga del voto ciudadano. Sí, un cambio también, como un cambio cultural, ¿no? O sea, es otra cultura, otro modelo. Lo que dices, no son enchiladas. No, y otro modelo, tenemos que avanzar, abrevar de lo bueno que tiene el modelo anterior, pero vamos a lo nuevo, tenemos que transformar la política. Nosotros mismos tenemos que aprender lo nuevo y adecuarnos a lo nuevo. Oye, y me gustaría conocer tu opinión en cuanto a es tiempo de mujeres, porque lo sabemos, ¿no? Pero, ¿qué está pasando, en tu opinión, con esta parte de integrar también a los hombres? Porque, pues, vamos en equipo, ¿no? Porque muchos es como, uy, pues ahora es tiempo de mujeres y nosotros ya nos quedamos fuera y ya tal. Es un equipo. Es tiempo de mujeres, se tiene que decir así, porque nos habían invisibilizado o minimizado o achicado. ¿Cómo es el género humano? Mitad hombres, mitad mujeres. Pero antes solamente veían la otra mitad. Por eso decir es tiempo de mujeres tiene mucha importancia. El hablar en términos de género tiene gran importancia. Lo que no se menciona no existe. Entonces ahora es mitad hombres, mitad mujeres. Es un tiempo también para que muchos se acostumbren. Todavía no hay mucha reticencia a mencionar al género femenino, porque tenemos 21 siglos, bueno,
de solamente un género, en el lenguaje y en todo. Sí. Ahora, en la política, hablando de leyes electorales, va a quedar lo que ya está, la paridad, mitad hombres, mitad mujeres. Van a estar nuestros compañeros, por supuesto que van a estar ahí, y todos los hombres de todos los partidos van a estar ahí. ¿Qué falta para que lo que tú dices, que ya no esté esta parte de que aún es como la lucha, ¿no? De las mujeres, o sea, tenemos que estar, nos tienen que ver, participar, erradicar la violencia, que bueno, ya te digo, es todo un, ¿no? Sí. Es un mundo. Pero ¿qué falta? ¿Qué falta? Educación, que bueno, por eso te decía, educación y va contigo de la mano, porque desde normalista tu formación, o sea, tú siempre has estado muy cerca de la educación. Definitivamente el cambio cultural es indispensable, el cambio de mentalidad, de que no es que seas feminista, yo soy feminista, reivindico el feminismo. ¿Qué es ser feminista? Pues reivindicar los derechos de las mujeres, punto. Los hombres deberían de ser feministas. Claro. Mi esposo es feminista, muchos compañeros en la lucha son feministas, porque están de acuerdo con los cambios. ¿Cómo llevarlos al hogar, a los hogares de millones de mexicanas y mexicanos para hacer una sociedad más justa, más equilibrada, más solidaria, más incluyente, más humanista? Así. Es un proceso, por supuesto, porque es un cambio cultural y tendrá que hacerse a través de los medios de comunicación, de la educación, de nosotros con la gente, y explicar y explicar y explicar una y otra vez en qué consiste la gran transformación, que es humanista, que es feminista y que es progresista. ¿Quién puede estar en contra de eso? Yo la verdad que no. Cuando la derecha se enoja, pero ¿por qué te molestas? Si lo que estamos haciendo es en favor de todos, incluidos ellos. Sí. Pero bueno, es cuestión de ópticas. Pero bueno, y también creo que al final siempre va a haber, ¿no? O sea, hasta en las familias, como que uno opina una cosa, otro opina otra, pero no, este es el gran trabajo que tienen ustedes de poder convencer. Exacto, y llegar a acuerdos entre... Y lamentablemente, yo lo lamento muchísimo que la derecha mexicana no quiera dialogar, no le guste el analizar de fondo los temas. Lo único que quieren es pleito. Y eso ya, la verdad, y eso vuelve a las cámaras un ring, un circo, y deslegitima la política. Ellos dicen, hay que deslegitimar la política porque ahora somos nosotros la cara de la política. Pues no solo, la gran parte son ellos, y realmente yo creo que hay que legitimar a la política, dignificar la política, y como es una ciencia también, no perfecta, no exacta, pero es finalmente una ciencia, es inherente al ser humano también. Sí. En cuanto, igual tu opinión, ¿no? ¿Cómo ves al país? Mucha gente sale del país y de repente se queja, ¿no? Es que México. Cuando te das cuenta que México estamos avanzados en muchísimas cosas. O sea, pero vamos de puntero en muchas cosas, en política, bueno, insisto, la primera presidenta mujer que tenemos, muchos países todavía no tienen ni siquiera esa oportunidad. Esa ventaja. Exacto, las mujeres ni siquiera pueden participar todavía. ¿Qué le podrías como que decir a esta gente que de pronto dice, no, pues México no estamos tan bien, nos falta mucho? México perdió 40 años, perdón que lo diga, pero tuvimos 40 años de estancamiento, donde la riqueza, en lugar de aprovecharse para el desarrollo de México, se entregó. Tuvimos 40 años donde, en lugar de fomentar un buen salario para la clase trabajadora y reivindicarnos ante el mundo, hoy ocupamos el tercer lugar de América Latina en los mejores salarios. En 2018 éramos el último lugar, vergonzoso, abajo de Haití. Bueno, eso sí es para dar vergüenza. Hoy damos orgullo. ¿Cómo que no estamos avanzando? En riqueza turística, siendo la República Mexicana lo que es en materia turística, nos estancaron durante tiempo, pero hoy tenemos uno de los primeros lugares en turismo y nos visita ahora mucha gente. La presidenta es un atractivo turístico. Muchos quieren saber, a ver,
¿Qué está haciendo México? Pero es también por lo que Por decimos, ella. ¿no? O sea, claro, y es una mujer que está aquí. Sí. ¿Cuántos países no? Es que, bueno, no quise decir, ¿no? Pero bueno, Ajá. a lo mejor están lejos de poder Sí. tener esa oportunidad todavía. Pero, por ejemplo, hablemos de la industria. Hubo un proceso de desindustrialización, de desinversión en México. Nosotros estamos retomándolo. Es la primera vez que vamos a alcanzar un 28% del Producto Interno Bruto de inversión pública. Siempre era la lucha de ir cayendo en inversión. Si no hay inversión pública, no se detona la inversión total. Desde luego que la inversión privada es lo fundamental, y ahí está el Plan México, llamando a todos los inversionistas del mundo y principalmente a la inversionista nacional para que le apueste a nuestro país, a lo hecho en México, Claro. a salir adelante como nación. Y del tema que me hables, yo te puedo decir, digo, a veces me tomo yo el micrófono. No, está bien. Pero en todas las áreas estamos avanzando. En materia educativa, tuvimos que hacer nacer una nueva escuela mexicana porque nos tenían acostumbrados a una historia mutilada, a una educación machista, a una visión de que los mexicanos somos menos que los extranjeros. Sí, lo que te decía el una malinchismo, ¿no? Y que cuando ves malinchista, dices, no. sí, una educación para aplastar al mexicano. No, México es grande. Las y los mexicanos somos tan mejores como los mejores. Y ese forma parte de la educación a los indígenas. Bueno, en materia indígena tenemos el orgullo de decir, aprobamos la Constitución indígena dentro del artículo 2 de la Constitución mexicana. Todos los derechos. Ellos van a manejar ahora presupuesto de manera directa en los municipios indígenas. Su cultura, su arte, sus lenguas, todo está siendo retomado por la política pública, y en eso hemos avanzado muchísimo también. Mucho. Y bueno, en feminismo yo creo que hemos avanzado mucho. No, ya no hay comparación con México. Vamos liderando los cambios en beneficio de las mujeres, no solo las mujeres en la política, ahora las mujeres empresarias, las mujeres en la ciencia. Ahí vamos. Sí. Llevamos 7 años, pero nuestro proyecto de nación es una transformación de fondo que tiene 2 objetivos muy sencillos de entender: el bienestar de la gente. ¿Y qué es el bienestar de la gente? Ascender, mejorar económicamente todo lo más que podamos para que la gente viva en mejores calidad de vida, darle calidad de vida. La presidenta destinó, o bueno, en la Cámara acabamos de aprobar 400,000 millones de pesos para vivienda. Son cifras récord en los derechos que van directo a la calidad de vida de las y los mexicanos. Y el otro gran objetivo es el desarrollo de nuestro país, aprovechar toda la riqueza, todo el potencial económico de nuestro país, aprovecharlo para hacer una nación ahorita somos en desarrollo, pero una gran nación desarrollada. Se nos está terminando el tiempo, pero... Veo que te andan emocionando. No, pero es el objetivo. ¿Quién dirías que es Dolores Padierna hoy, en 2026? Una mujer muy trabajadora, muy orgullosa de ser de izquierda, una mujer feliz, que trabajo todo el tiempo por mi patria. Si algo me distingue soy una mujer patriota. Sí, es verdad. A mucho orgullo. ¿Qué más quisieras agregar, Dolores, antes de cerrar? Porque se nos termina el tiempo, no quisiera, pero bueno, algo que quisieras agregar. Quisiera mencionar que la presidenta tiene un plan aparentemente muy rápido, está dando grandes resultados en materia de seguridad, y quisiera mencionar esto porque tenemos ahorita el contexto de Donald Trump y todo lo que está pasando con Venezuela y demás. Sé que este medio no es para eso, pero darle mucha certidumbre a México que con la presidenta estamos en muy buenas manos. No va a pasar esto que
dicen hoy los medios que nos va a invadir Estados Unidos, eso no le conviene ni al propio Estados Unidos. Y la presidenta es muy tranquila, pero es muy patriota. Y México está en las mejores manos que pudiéramos estar. Y yo diría, también en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, hasta suspendieron una sesión, el periodo extraordinario, porque era para darle permiso de venir a dar unas clases a tropas norteamericanas hasta que se porten bien. No, no es cierto. Estamos en lo nuestro, o sea, estamos atendiendo cada quien en lo suyo, en lo que le toca, pero tenemos la responsabilidad política, la responsabilidad histórica, y está el país en buenas manos. No hay de qué preocuparse. Y además no le tocó nada fácil a nuestra presidenta con Donald Trump, ¿no? Es una personalidad bastante diferente. La fuerza que tiene la presidenta la retoma del pueblo. El pueblo la quiere muchísimo. Entonces, mientras el pueblo esté informado, y nosotros estamos informándolo en asambleas todas las tardes, yo no salgo de territorio, estoy allá, estamos informando a la gente. Mientras la gente esté informada de lo que estamos haciendo, esté con esta conciencia, porque la gente es transformadora, no es de derecha, la gente es progresista, la gente quiere salir adelante, a la gente le está gustando la cuarta transformación y nos está respaldando, nos está apoyando. Y mientras la gente apoye a la presidenta, México no puede estar en mejores manos. Listo, pues vamos a cerrar. Sí. Que esta va a ser complicada, la pregunta complicada, ¿eh? ¿Tu canción favorita? ¿Mi qué? ¿Tu canción favorita? Bueno, últimamente, no estás tú para saberlo, pero hacemos bohemias y a mí me gusta cantar. Bonito. Yo sé. Entonces, he estudiado unos tangos muy bonitos. Hay uno que se llama En esta tarde gris. Está bien bonita y yo la canto. Hay otra que se llama El último café y yo lo canto. Nostalgias, yo la canto. Entonces ahorita estoy Pero, ¿sabes qué? Me da mucho gusto porque tienes... Te voy a mandar. Sí, voy a grabar una y te la mando. Sí, porque tienes ya, o sea, algunas grabadas, pero me acuerdo que en algún momento me dijiste, ya no canto tanto porque no tengo la voz que tenía, pero me encanta que lo hayas retomado. Pues sí, porque es mi única diversión, la verdad. Y te llena. Mi único pasatiempo. Trabajamos como burros, perdón que lo diga. Sí. Trabajamos muchísimo. Entonces, ¿cuál es tu diversión? A veces no hay tiempo ni de viajar ni de nada. Bueno, pues cantar. Y como puedes cantar en la regadera mientras te arreglas, puedes cantar siempre, bueno, pues ese es un gran pasatiempo y un gran aliciente a mí, al alma. Oye, pues, ¿qué te parece que si nos compartes un pedacito de eso? No. Te lo mando. Grabado, y con eso vamos a cerrar el programa. Te lo mando, sí, porque... Sí, grabado, o sea, después, pero para cerrar el programa con esa... Correcto, te lo mando. Va, pues muchísimas gracias. Gracias. Siempre bienvenida, me encanta conversar contigo. Gracias. Y bueno, ver todo en estos 5 años maravilloso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ojalá podamos en otros cuantos años ver y decir, Dolores, ¿ahora qué ha pasado? Ay, no me invites hasta dentro de 5 años. Pero... No, Un poquito antes, por favor. No, eso tenlo por seguro, pero bueno, ir siguiendo, ¿no? Sí. Tu trayectoria que, pues muchísimo, y sigue avanzando, y sigues haciendo, y sigues aportando, entonces, siempre bienvenida. Gracias. Nos vemos a la próxima. Dolores Padierna no es solo una legisladora, es memoria, es proceso, es constancia. Su historia nos recuerda que el cambio no siempre es inmediato, pero sí es posible cuando se construye con coherencia, estudio y convicción. Porque hay mujeres que no ocupan un lugar en la historia, lo transforman.